¿Te has pillado o estás pensando en comprarte un Xbox? ¿Llevas esperando ese momento con ganas, pero no sabes si tu monitor va a ser compatible con la Xbox Series X? ¿O simplemente vas a tirar la casa por la ventana y te vas a pillar ese pedazo de monitor gaming para tu Xbox? Pues hoy os traigo un recopilatorio con los mejores monitores para Xbox que... tremendo. Empezamos. Muy buenas y bienvenidos a Mundo Gaming, donde os voy a hablar de todos los productos que necesitas para poder jugar más con tu PC y con tu consola. Y ya que estás, pues déjame un like y suscríbete, que no te cuesta nada. Hay que decirlo al principio, en este listado me he dejado de llevar y he incluido varios modelos que, bueno, no son los más baratos, más bien algunos modelos de gama alta, hay que decirlo, pero eso sí, a buenos precios, para poder disfrutar al máximo de los títulos que lleguen para Xbox Series X, en la mejor calidad gráfica posible. Y cuando el sistema lo permita, pues con la mejor resolución, frecuencia de refresco o tiempo de respuesta, que van a ser claves para elegir tu pantalla. En esta lista te he incluido opciones de diferentes fabricantes como BenQ, AOC, LG o Asus, todos ellos muy conocidos en el sector de los productos dedicados a videojuegos. Así que vamos a verlos, ¿no? Abrimos esta lista de mejores monitores para la Xbox Series X con el modelo más baratito, un modelo de la marca BenQ con una pantalla de 28 pulgadas con un panel de tipo OLED que ofrece una resolución UHD, es decir, 3840 x 2160 píxeles, una frecuencia de refresco de 60 Hz y un tiempo de respuesta de 1 milisegundo, lo que nos va a permitir exprimir al máximo nuestra nueva consola. En el apartado de la conectividad, pues además de que incorpora altavoces, aunque a lo mejor no los utilizas, cuenta con dos puertos HDMI, puerto DisplayPort y en lo que se refiere a las tecnologías adicionales, decirte que tiene modo HDR, lo que nos va a permitir ver los colores de una manera muy realista. También AMD FreeSync y, como no, para evitar reventarte los ojos jugando, sistema iCare y Flicker Free. Pasamos ahora a un modelo de la marca AOC que sube ligeramente el precio, pero contamos aquí con un panel de 27 pulgadas con resolución QHD, es decir, 2560 x 1440 píxeles, pero eso sí, aumenta la frecuencia de refresco hasta los 144 Hz, lo que nos va a producir una imagen más nítida y un tiempo de respuesta que sigue siendo de 1 milisegundo. En el apartado del diseño, este monitor nos va a permitir ajustar la rotación, la inclinación y la orientación respecto a la peana. Además, lo podremos también anclar en la pared, ya que cuenta con anclaje BESA en la parte posterior. Cuenta con altavoces integrados, dos puertos HDMI, uno de tipo DisplayPort y otro adicional de VGA. Y como no, cuenta con tecnología AMD FreeSync que nos va a aportar siempre ese extra de calidad. Subimos un poquito las especificaciones y también el precio con este modelo de LG, una espectacular pantalla de 31,5 pulgadas que nos da una resolución UHD de 3840 x 2160 píxeles, una burrada, un tiempo de respuesta de 4 milisegundos y, debido a ser un panel mayor, una frecuencia de refresco más baja de 60 Hz. En el apartado más externo nos permitirá ajustar la altura del panel, pero se verá compensado con las tecnologías compatibles, ya que cuenta con HDR en su versión nada menos que la 10, que nos va a dar unos colores muy vivos y un mejor contraste, así como AMD FreeSync, que nos va a suavizar todas las partidas. En lo referente a la conectividad, decirte que cuenta con dos puertos HDMI y un puerto DisplayPort, perfecto para jugar con la Xbox. Volvemos de nuevo al fabricante BenQ, en este caso con el modelo EW3270U. Este modelo puede verse como una mejora o ampliaciones especificaciones y también en precio, lo siento, del modelo anterior de la comparativa, y es que saltamos hasta las 32 pulgadas con un panel de tipo LED que nos ofrece una resolución UHD 3840 x 2160 píxeles, una pasada, frecuencia de refresco más justa de 60 Hz y un tiempo de respuesta que se eleva hasta los 4 milisegundos. Como es una pantalla de más tamaño, también cuenta con más conectores o mayor conectividad en la parte trasera, y en este caso nos encontramos con un puerto USB de tipo C, además de los habituales dos puertos HDMI y un puerto DisplayPort, mientras que si hablamos de las tecnologías adicionales que nos añaden calidad, tendremos AMD FreeSync y HDR10, igual que el modelo anterior. Pero como os decía, contamos con detallitos de gama alta y en este caso tendremos un sensor de brillo inteligente para no destrozarnos los ojos mientras jugamos con la Xbox.
Y cerrando este recopilatorio, llegamos a uno de los mejores monitores para Xbox Series X, el Asus VG27AQ TUF Gaming. El modelo más caro, sí, lo sé, me he dejado llevar, lo siento. Un modelo con una propuesta de especificaciones espectacular, y es que alcanza los 165 Hz con una resolución Quad HD, es decir, 2560 x 1440 píxeles, y que mantiene un tiempo de respuesta de 1 milisegundo, lo que nos va a dar una experiencia de juego de la leche. Como pertenece a la gama TUF Gaming de Asus, destaca las tecnologías centradas en el gaming, como es el caso de Stream Low Motion Blur Sync, Adaptive Sync o Nvidia G-Sync, que nos va a suavizar las secuencias de imágenes, así como contar con HDR10, que nos va a mejorar la calidad de los colores. Si quieres saber los puertos que incluye, pues decirte que cuenta con 2 puertos de tipo HDMI y también con un puerto DisplayPort. Y hasta aquí el recopilatorio de los mejores monitores gaming para Xbox Series X. ¿Qué os ha parecido? Si tienes cualquier duda, que espero que no la tengas, déjame un comentario aquí debajo. Recuerda que tienes todos los links en la descripción del vídeo y no olvides suscribirte.